Hola, hola, hola. Estamos por hacer un vivo con Steffi. A ver, vamos a hablar un poquito de coaching. Algo que venimos trabajando hace un tiempo. Vamos a esperar. Ahí está de giro.coaching. A ver cómo. Ahí está. Ahí se va a sumar Steffi. Ahí está. Buenas, acá estamos. Viste que a ¿Cómo veces las estás? cosas no salen como uno las planifica, pero salen bien igual. Salen bien igual, sí, sí, está buenísimo. Ahí había, en realidad contamos, ¿no? Acá Steffi era la que propuso esta idea y que está moviendo acá las redes con De Giro y por algunas reglas de Instagram ahora Es- no podía iniciar ella el vivo y lo inicié yo. Pero ya hacemos como que Exacto. es al revés. Listo, Lo resolvimos. ya Eso es lo está, sí. importante, Sí. resolver. Estamos en el proceso. Gracias por tu tiempo, gracias por ayudarme a resolver. Y bueno, ahora quiero que le contemos un poco al público ¿de qué vamos a estar hablando? Nosotros, bueno, los dos tenemos un proceso personal que nos llevó a estudiar la carrera de coaching y la idea de este espacio es que nos hagamos visibles y que todos los que se sumen a hacer estos vivos muestren un poco qué los llevó a hacer coaching y cómo lo aplican en sus vidas, en sus profesiones, que cuenten su proceso de transformación de esto tan lindo que estamos haciendo, ¿no? Así que vos sos mi primer invitado y quiero que me cuentes cuál fue tu punto de giro, como le llamo yo a mi proceso, que te llevó a no enfocarte solo en lo físico, que es lo que vos hiciste siempre, y empezaste a sumar la parte de las emociones y entender la mente. Bueno, contanos. Claro, yo soy, digamos, mi carrera de base es ser profe de educación física y trabajaba en deporte y trabajaba como preparador físico y tuve muchos años trabajando en fútbol como preparador físico y en realidad yo primero, antes que con el coaching me encuentro con el yoga, la práctica de yoga, ¿no? Y lo que me ocurrió fue eso, fue una recomendación de un referente del entrenamiento que me dijo por un proceso personal, estaba en crisis, una crisis bastante intensa, eh, personal en muchos aspectos de mi vida, en muchos, con muchos aspectos, con muchos vínculos, estaba muy en crisis y me recomendó hacer la práctica de yoga. Entonces en la práctica de yoga rápidamente encontré unas sensaciones que hacía rato no tenía, ¿no? Esta sensación de paz, de poder aquietar mi mente, de poder experimentarme plenamente y ahí empecé un proceso de búsqueda personal. Empecé como practicante de yoga eh, y luego tuve la necesidad de estudiar un poco más eh, y de saber un poco de filosofía. Cuando empiezo a estudiar me parece súper interesante esto de cómo no haber tenido esta herramienta para trabajar yo como deportista, porque una de las partes flojas justamente era mi parte mental y emocional. Yo era de esos deportistas que entrenando tenía una performance y compitiendo mermaba porque la noche anterior no dormía, literalmente iba al baño muchas veces, es eso que nos pasa. Y ahí empecé una investigación, ¿no? En esto de que qué bueno el yoga para los deportistas y me di cuenta que en el mundo de élite ya estaba recontra, se estaba usando un montón y empecé a trabajar con deportistas. Y empecé a ver en el ámbito deportivo que había otros profesionales que estaban integrando herramientas del yoga. ¿No? Esto de que por ahí era como formas diferentes de entrar, ¿no? Esto de usar una visualización, una técnica respiratoria, que había psicólogos y coaches deportivos que lo estaban usando. Entonces, Claro. digo, ahí es donde empiezo, digo, bueno, qué interesante esto y a darle otro fundamento a esto que por ahí es más empírico,
y más práctico, que tiene que ver con las herramientas del yoga, y ahí es donde decido empezar a investigar un poquito y empezar a estudiar esto de coaching, y me encuentro con un mundo súper interesante, donde desde otro lugar y desde otra filosofía empezamos a abordar esto de la experiencia del ser, ¿no? De realmente experimentarnos plenamente. Y ahí donde, digamos, linkeo y hago esta asociación de poder trabajar y entender al deportista, que yo lo he experimentado personalmente, ¿no? Que no es solamente materia y rendimiento, sino que se juegan, y que no es solamente entrenar la parte física, sino que es fundamental este equilibrio psicoemocional y de poder entender el deporte desde otro lugar y de entendernos como seres humanos que elegimos practicar un deporte, ¿no? Y cómo nos afectan todos nuestros dominios y todos nuestros aspectos. Y desde ahí, bueno, es donde me encuentro con esto de poder integrar el yoga y el coaching deportivo y de trabajar con deportistas y deportistas de elite, y es súper grato esto, ¿no? Bien, sí, es como integrar, o sea, estudiar al deportista desde su parte más íntegra, ¿no? Porque muchas veces creemos que es solo, bueno, está entrenando para ganar o para tal cosa y nos olvidamos que es un ser humano y que sufre el tema de la frustración, la falta de motivación. ¿Cómo abordás ese tema con los deportistas de alto rendimiento? Porque aclaremos, vos ahora estás con equipos de hockey, ¿no? Sí, estoy trabajando con dos equipos de hockey, eh, el Club Universitario de La Plata y Puerto Nizuc, y estoy trabajando Ujú. con la selección, con las Leonas, con la Ah, selección bien. femenina de hockey sobre césped. Y Y después es estoy un equipo de alto trabajando rendimiento, súper súper, competitivo, súper. y me imagino que cada una de las chicas y los chicos que están en hockey deben muchas veces lidiar con esto, ¿no? De que no están motivadas, o me frustré, o hoy no ganamos, o estoy cansada, y hay que acompañar ese proceso también. Sí, es interesante. Yo creo que hubo un vuelco hace un tiempo que por suerte se empezó a hablar de todo esto, ¿no? Los deportistas lo hicieron visible. Hasta hace no tanto tiempo pasaba esto de que era prácticamente una máquina el deportista, ¿no? Y se lo entendía de esta manera. Era exigencia, recontra exigencia y rendimiento. Y no Ujú. estaba ni permitido hablar de ciertas emociones, ¿no? Hay un contraste muy lindo para analizar las dos selecciones campeonas del mundo, las dos últimas campeonas del mundo. La del 86 fue el primer equipo que llegó a México, y el último que se vino. En todo ese tiempo estaban concentrados, como eran antes las concentraciones, Ujú. sin contacto con la familia. Fueron casi 50 días donde no tuvieron contacto con sus afectos. La última selección, cada 3 días iba la Todo lo familia y contrario. estaban, cambió totalmente. Hay un cambio de paradigma grande. Hay muchos documentales. Michael Phelps es el nadador el deportista con mayor cantidad de medallas olímpicas. Es impresionante lo que logró, y hay un documental de él hablando del padecimiento. Encima los deportes individuales son mucho más intensos en este sentido. Simone Bale también pudo hablar de esto, y hoy ya tenemos la ventaja de que, bueno, ya el Dibu Martínez, eh, muchos jugadores de la selección, McAllister, hablan de esto, ¿no? De que hacen prácticas en paralelo, holísticas, hacen yoga, meditan, tienen coaches deportivos, tienen psicólogos deportivos, todos estos profesionales se pueden integrar, y está buenísimo, porque somos personas, somos seres humanos, Ujú. que en el caso del deportista decide practicar un deporte. Algunos se hacen profesionales de esto y pueden dedicar su tiempo, el 100% a esto, y eso tiene un montón de características, y otros también compiten en un alto rendimiento, y principalmente en nuestro país, por ahí no pueden dedicarse plenamente a eso. O sea que por lo tanto también laburan, también estudian, además de tener las cuestiones afectivas, familiares, ¿no? Entonces, y hay un altísimo nivel de exigencia, y entonces, bueno, hay que trabajar con todo eso, entender que detrás del deportista hay una persona.
¿no? Yo tengo, con permiso, una historia personal tuya, porque vos eso lo viviste muy de cerca. No sé si tenés ganas de compartir de cuando tocaste el cielo con las manos en el deporte que practicabas y de repente llegaste a tu casa y che, me falta esta otra parte, Sí, hay un clic ¿no? de todas las cosas que me tocó atravesar. Uno siempre se pone objetivos, ¿no? Y que no está mal ponerse objetivos. El tema es muchas veces poner todas las tintas en el resultado y no disfrutar del proceso. Y a mí como preparador físico me tocó, bueno, me tocó la posibilidad de trabajar en fútbol profesional en Centroamérica, ¿no? Y nada, uno se pone, y ahí yo, digo, pulí el ego un montón, con los años de yoga, pero sí tenían, era muy joven, y tenía ese ego de, ¿no? De creer que se podía hasta ganar porque el equipo estaba bien físicamente, bueno, cosas que uno cree en ese momento y aspirar, ¿no? Al logro y sufrir mucho y ponerme, padecer mucho no obtener un resultado y demás, hasta que, bueno, me tocó una primera experiencia obtener un campeonato de un equipo que hace 8 años que no salía campeón, estadio lleno, 25.000 personas, tener a mi familia, yo ya había nacido mi hija Valentina, estaba con Lu, y disfrutarlo, nada, la vuelta olímpica a caballito con mi hija, divino. Pasó el tiempo y al muy poquito tiempo al año me toca estar en otro país, eso había sido en El Salvador, estaba en Guatemala, y me tocó estar en un club hermoso, el Club Municipal de Guatemala, muy popular, donde lo sigue muchísima gente, donde Juan el Interior lo va a ver un montón de gente, pero en ese momento por decisiones familiares y por cuestiones de organización estaba solo, y hacía 2 meses que estaba trabajando allá. Y tuve la bendición deportiva de salir campeón de vuelta. Hermoso. La euforia, Claro. el estadio lleno, los abrazos, el que te vengan y te tiren con el Gatorade, y abrazarte, y en ese momento Cumpliste el sentirte sueño del hermoso, deportista, hermoso y lleno, y la gente coreando ahí el nombre de claro. los jugadores, y terminó el partido, íbamos ahí a una plaza municipal y se había armado un escenario y todos coreando y cantando y Estabas estrella. abrazándonos, y me pasó que terminó eso y a las 3 horas estaba solo en mi departamento. ¿Y qué sentiste ahí? Y dije, ¿es esto? Esa fue la pregunta que me hice. No tenía a un amigo para darle un abrazo, me faltaba mi compañera de vida, me faltaba mi hija, eh, y me cayeron todas las fichas juntas. Ahí es donde aparece la integralidad, ¿no? Eh, y dije, no, no, no va por acá. Esto va a ser acá en Centroamérica, va a ser en Boca o en la selección, pero Claro. si no hay un entorno, un contexto, y si yo mismo no me veía integralmente y no era solo una cabeza todo el tiempo pensando en planificaciones y en entrenamientos y en obtener resultados, estaba vacío. Y Claro, ahí en ese donde momento no se conocía tanto esto, no estaba tan en auge el tema del coaching, sobre todo para no, deportistas, no, yo pero ni como sabía. decís, se le exige, y hoy si te pones a pensar, digo, a las grandes estrellas del deporte les debe pasar eso, más allá que hoy integran esto de, bueno, que la familia acompañe y demás, debe haber momentos en los que han tocado el cielo con las manos y, che, llego a mi casa y no tengo a nadie. Y Sí, muchos después o cuando dejan el deporte, que es su sostén, entran en estados depresivos. Bueno, sí. hemos conocido muchos deportistas que se caen porque no hay nadie ni nada que los contenga. Entonces es muy importante el ser humano íntegro. Sí, entender que es uno de los dominios, es como el trabajo, digo, es un Exacto, paralelismo, es como el trabajo, es uno de los aspectos, son roles que ejercemos, es un dominio. Si yo me creo que soy eso, cuando dejo de ser eso, ¿qué soy? exactamente. Hago un paralelismo que esto, por ahí es como las madres que solo son madres. Y toda su vida se direcciona a ser madre. Crecen los hijos, porque los hijos crecen, y después aparece el síndrome del nido vacío, ¿no? Porque ¿qué Las soy pieles, ahora? ¿Qué me ¿qué hago? pasa? Tal ¿Qué cual. hago? Sí, ¿Qué sí, hago con sí, mi vida? Con el deportista pasa lo mismo. Soy mucho más que eso, que está buenísimo y lo disfruto,
pero soy mucho más que eso que estoy ejerciendo. Y está bueno contextualizarlo y trabajarlo. Claro, y esto es importante para que el público lo entienda. Es decir, dejemos de exigirle tanto a ese ser humano que está dando todo lo mejor de sí para lograr que tu equipo gane o que vos estés contento, ¿no? Pero, digo, muchas veces se los juzga mucho. Y hay Entonces, mucha, bueno, el coaching lo que hace un poco, contemos esto, es acompañar ese proceso y totalmente. sostener al deportista y al no deportista, porque de esto también quiero hablar. Es Sí. cómo lo puede aplicar aquella persona que no hace deporte en su vida diaria, en su trabajo, en su familia, en sus vínculos, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar? Danos vos qué pensás cuanto al yoga, la Y esto es, digo, motivación. tanto el yoga como el coaching Ujú, son disciplinas que justamente buscan esto que estamos diciendo, ¿no? Experimentarnos plenamente, revisarnos todo el tiempo. Es una búsqueda de armonía donde puedo poner blanco sobre negro, ¿eh? Poder empezar a visualizar un montón de cosas ujú, y elaborarlas y trabajarlas, ponerlas, ¿no? En palabras. Muchas veces eso que está dando vueltas, en palabras, se trabaja con técnicas de escritura también, digo, muchas veces, digo, ahora por ahí un poquito más de yoga, a veces hay cosas que están en el cuerpo y ni siquiera somos conscientes de que se están materializando como una ujú. tensión determinada. Digo, y eso es para cualquier persona. ¿No? Es para cualquier persona. Yo insisto con esto, un deportista es un ser humano que decidió hacer deporte, que ese deporte tiene resultados, pero digo, eso le puede suceder también a un empresario, le puede suceder a un oficinista, le puede suceder a un obrero, a un laburante que tiene objetivos, ¿no? Y, y cómo llegamos a la búsqueda de esos objetivos. Entender que tenemos un montón de dominios. Salgamos del ámbito deportivo. Si yo creo que solamente soy ese laburo que tengo y por ahí no me está yendo bien, Ujú. mucho más en un país tan vertiginoso como el nuestro. Me va bien mañana, no me va bien. Y llego Sí, a mi sí, casa, si yo solamente soy eso, llego a mi casa y voy a estar en conflicto, porque yo estoy en conflicto, porque solamente soy sí. ese trabajo. Y por ahí estoy en mi casa y tengo la bendición de tener salud en los que me rodean. Por ahí hay hasta amor. Pero yo llego, y esto es un círculo vicioso que sucede, donde los problemas del trabajo los llevo a mi casa, dificultando los vínculos dentro de mi casa, lo que hace que no me recargue en otros ámbitos y después voy al laburo y tengo más problemas todavía, Sí, ¿no? sí, sí. Si yo puedo sectorizar esto y entender de que, bueno, tengo diferentes dominios y que tengo el trabajo y que tengo una familia y que tengo diferentes roles y que yo soy uno como padre y soy otro como esposo y soy otro como profe de yoga o coach y soy otro como hijo y como amigo, me puedo desarrollar, digamos, plenamente, aunque en uno de esos aspectos tenga ciertas dificultades con las que tenga que trabajar. Claro. Y ahí aparecen un montón de cosas maravillosas. Exacto. Y en cuanto a la práctica del yoga, digo, una persona que, digo, dar tips, a mí me encanta el yoga, lo descubrí hace poco, te voy a decir la verdad, pero digo, entiendo cuando estás así como muy estresado, que las cosas no te salen, qué importante es la respiración, ¿no? Por ahí no te vas a la clase de yoga 1 hora, pero tomarte ese tiempito de respiro, ¿no? Me calmo, bajo el nivel de estrés y tratar de poner en palabras esto que decís, poner en palabras qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, ¿Cuál es la tomar emoción? Darle conciencia. un nombre a esto que me pasa, reconocerlo. Che, siento la angustia en el pecho. Bueno, vamos a darle un nombre. ¿Puedo aplicar el yoga? Sí, ¿a través de qué? De la respiración, de una postura cómoda, de cierro los ojos, me concentro en algo, ¿no? Sí, el yoga tiene un sentido, digamos, amplio y esencial, que es esto que te decíamos recién, ¿no? Es experimentarse plenamente. Es una definición muy sencilla. Tomar conciencia, dicen otros, ¿de qué tomar conciencia? De lo que realmente soy. Yo no soy solo materia. Soy materia, energía, mente, emociones. Soy algo más esencial que todo eso que se está manifestando, ¿no? Hay Claramente. un filósofo, en realidad es uno de los textos más conocidos del yoga, que es Patanjali,
que en uno de sus, son como aforismos, ¿no? Se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Dice, yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Miren qué definición casi de psicología. Eh, entonces, yoga es en el sentido amplio. ¿Cómo llegamos a la práctica física del yoga? Es porque, digo, soy materia, porque mi materia es lo más tangible, y porque muchas veces necesito armonizar mi cuerpo para llegar a otras experiencias, ¿no? Y dentro de lo físico también estaría la respiración. Hoy tenemos la bendición de que las neurociencias ya nos dicen que si yo llevo la atención a la respiración, empiezan a suceder un montón de cosas en mi cerebro y modifico la química de mi cuerpo. Entonces es maravilloso, son herramientas. El yoga viene a traer un montón de herramientas tangibles para nuestra vida cotidiana, porque el yoga es para la vida cotidiana, no es solamente para, viste, que yo tenía ese concepto, ¿eh? Yo cuando me dijeron hacer yoga, ¿te parece? Mi vieja hace yoga. Para mí el yoga era para unas Claro, señoras mayores. era de la gente Yo grande. venía del Sí. deporte, del gimnasio, de entrenar como una bestia, de Mm. entrenar deportistas y de repente, viste, hoy por suerte también eso se rompió. Digo, hoy yoga, cuando tenemos que el Dibu Martínez o mismo McAllister cuenta que en el fútbol inglés todos los lunes una profesora, un profesor de yoga, digo, hoy ya se rompió eso, ¿no? Que por qué es tan interesante esto, por eso también con deportistas, porque hay técnicas que por ahí decimos meditación. Bueno, cerrar los ojos y, ¿viste? Y por ahí es medio, es difícil aquietar una mente muy inquieta, ¿eh? Entonces, hay algunas técnicas que vienen desde la práctica física que te ayudan a anclar ese movimiento mental en las sensaciones corporales. Claro. Por eso es que yo con deportistas trabajo yoga y coaching deportivo, porque es una puerta de entrada maravillosa donde empiezo a tener sensaciones, que no es más ni menos que lo que me pasó a mí. Yo Claro. mentalmente decía, no, ¿cómo voy a hacer yoga? Y un día entré a una clase de yoga y salí y dije, uff, ¿dónde estaban todas estas sensaciones? ¿Realmente puedo estar en paz? ¿Realmente se apagó un poco todo este ruido mental? Y ahí empecé a entender que había todo un camino para hacer. Son herramientas, digo, el yoga, el coaching, son herramientas para todos los seres humanos. Tiene que ver Exacto. con lo que uno resuena, no es que digo, no es que es para todos y es para aquel que resuena con esto. Hay otro montón de técnicas eh, holísticas, terapéuticas, que son válidas, que no son estas. Eh, Nosotros en la corriente de yoga que yo practico, que es la escuela de Nata Yoga, decimos, toda práctica espiritual que le haga bien a una persona y no le haga mal a los demás es válida, Exacto. ¿no? Bueno, Eso es yo eso lo uso para todo. Digo, si esto hace claro, bien, o sea, mientras no haga mal, adelante y que cada uno haga lo que, justamente, lo que le hace bien, ¿no? Para cada sí, uno. totalmente, Y nosotros aportamos, o tratamos al menos desde este lugar, aportar esa semillita. Ojalá que, y yo tengo fe que en la medida que pasa el tiempo, a más gente le va a ir resonando, ¿no? Estamos todavía muy anclados en lo que debería ser o con lo que deberíamos ser, y bueno, pero de a poco se nos vamos abriendo y vamos transformando nuestra vida. Ahora sí. quiero que me cuentes, porque también vi por ahí que registraste una marca, ¿verdad? ¿Nos querés Ah, sí. hablar de eso? Sí, bueno, esto de yoga y coaching deportivo, esta metodología eh, de la que me fui nutriendo y fui armando un sistema, tiene que ver con eso. Y bueno, por un día en esto de las redes y de los algoritmos y qué sé yo, alguien me ofreció y bueno, y armar la marca y empezar a trabajar con esto. Y mi idea es en un futuro cercano también empezar a difundir. Ya tengo una página donde trabajo con deportistas. Todavía no lo he abierto, pero por lo menos con los deportistas que trabajo tienen acceso a esto y los entrenadores y hay clases y hay meditaciones y demás. E incluso el día de mañana también poder compartirlo con otras personas que quieran trabajar con esta metodología, ¿no? Porque digo, las cosas están para compartir, si no, no tiene mayor sentido. Si a mí esto me hizo Exacto. bien, yo siempre digo esto empecé por una búsqueda personal. Ujú. Yo ni sabía que iba a ser docente de todo esto. Yo era entrenador, no me lo imaginaba. Y durante mucho tiempo me dediqué a enseñar, y sigo haciéndolo, a formar y enseñar yoga y a compartir esto. Y bueno, y ahora mi idea es seguir compartiendo todo esto.
¿Lo haces para gente que no es deportista también? O sea, ¿podemos solicitar con vos alguna clase para yoga? ¿De qué Sí, manera obvio, trabajas? sí, nosotros tenemos, digo, yo trabajo con personas normales, comunes, de a pie, Los y todas mortales. estas herramientas, ya sean, vuelvo a decir, el yoga como el coaching ontológico, son para, para mejorar nuestra calidad de vida. Lo que buscamos es la armonía de nosotros mismos. Bien. Y Buscamos, quiero buscamos. que digas específicamente si queremos una sesión con Jorge Taglia, ¿dónde te podemos encontrar? Si quieren me buscan acá en Instagram y me mandan un mensajito y hablamos y nos conectamos. Y si no es conmigo, que esto yo lo hago mucho, por cuestiones de cercanía muchas veces, porque puede ser virtual, pero también me gustan mucho las prácticas presenciales, también se deriva, si esto trabaja en red, y Bien, esto es maravilloso. Te encontramos una persona que está, no sé, en X zona y quiere hacer yoga, yo automáticamente busco si es alguien de la escuela, porque yo sé cómo trabajamos en la escuela en la que estoy, eh, derivo ahí, y si no, buscamos a algún profe en la zona y recomendamos, y lo mismo si alguien está buscando hacer un proceso de coaching, es exactamente lo mismo, ¿no? ok. Tenés una página también, ¿no? La página es jorgetalia.com. En Google, lo puedo buscar. Se googlean jorgetalia.com, ahí tenemos la página, o acá por Instagram también. Perfecto. Bueno, así ya que tomen nota todos, porque la verdad que Jorge es un gran profesional. Doy fe de eso porque estudié 2 años con vos y la verdad que sos un ser de luz. Agradezco haberte cruzado en mi camino, a vos, a Lu, que ya voy a tener mi próximo video con ella, que ya le dije ahí que se guardara una fecha. Y bueno, para finalizar, creo que nos cuentes, si bien ya más o menos le dijiste, pero en alguna frase, ¿cómo cambió tu vida a partir de este camino que ejecutaste en cambiar justamente lo de la preparación física como tal, a la parte del coaching y el yoga aplicado a eso, ¿no? Es muy grato, es una bendición que uno tiene, el poder ayudar a otros, ¿no? El estar al servicio del otro. Es muy placentero. La realidad que si voy a ser absolutamente sincero, casi que lo hago por mí, porque a mí me hace bien. Claro. Cuando yo empiezo a dar una clase de yoga y noto que se modifican los rostros, los gestos y la energía de las personas, no, no necesito más en ese rol. Lo veo con todas las personas. En mi centro de yoga, o con los deportistas que trabajo. Yo ya veo eso y a mí me da mucho placer. Y en los procesos de coaching pasa lo mismo. Cuando vos ves que la persona se empieza a dar cuenta de cosas, es muy gratificante. Me parece que es desde ahí. En el caso mío personal como practicante, esto de reverme todo el tiempo, yo puedo decir que soy mucho más feliz. Esa es la realidad. Y, 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 y uno es feliz por solamente conectarse con lo que ya es. Esto de encontrarse y experimentarse plenamente, entendiendo que no soy solamente un resultado y que no soy solamente un rol, sino que soy algo mucho más que eso, es una sensación de plenitud y de felicidad. Eh, entonces transitas el día a día desde otro lugar. Y eso es hermoso. Por eso lo comparto y lo recomiendo. Muy bien, gracias. ¿Lo podés aplicar en tu vida personal? ¿Lo pudiste aplicar con tus hijos, con tu mujer, con tus amigos? ¿Cómo te encontrás ahí en ese rol? Yo digo que estas herramientas son para aplicar con uno mismo. Es como decir que, mira, voy a poner este ejemplo, este vas a entenderlo. A ver. Es como que venga alguien y quiera hacer un proceso de coaching para solucionar los problemas a la hermana que se acabó de separar y no es así. Esto es interesante. Yo eso lo hago como docente y lo hago como profesional con aquellos que me convocan y que quieren hacer procesos y que quieren trabajar. Y eso seguro. Ahora, yo para mis hijos, para mi esposa, para mis amigos,
para mis padres, para mi hermana. Yo lo único que puedo hacer es tratar de ser mejor yo, dentro de lo que puedo. No me sale, a veces, mi mente a veces pone expectativas también y creo que tengo que ser mejor. Tratar de ser mejor a cada momento. Y de eso se trata. Yo todo el tiempo, en el día a día, trato de reverme y decir, bueno, incluso, ¿por qué estoy por qué a ver, por qué me enojé? ¿Por qué me hizo enojar esto que me dijo? No es el otro, soy yo, a ver, ¿qué me está pasando a mí? Bien. Entonces yo desde ahí, yo les aseguro a todos los que están escuchando, cuando uno inicia un proceso de transformación, comprometiéndose con uno mismo, cambia todo. Yo no cambio un vínculo porque cambio al otro. Si yo cambio yo, un vínculo se construye de a dos. Si cambio yo, cambio el vínculo. Exactamente. Es el espejo, ¿no? El famoso espejo donde Totalmente, estamos reflejándonos constantemente, ¿no? totalmente. Y qué importante es eso que vos decís. Si hay una situación que me enojó, bueno, ¿qué hay en mí que me genere enojo, ¿no? Sí, Eh, Así que, bueno, es muy interesante. No sé si hay gente que quiera hacer preguntas antes de terminar, estaría bueno, ¿no? sí, eso no sé, yo veo que están Participar. saludando un montón. Sí, Este, antes gracias por de compartir. Ahí dicen desde Luján, justo de la escuela de Nata Yoga. Saluditos. acá Dice, dice, no sé si lo estás viendo, Ignacio. Qué lindo verlo. Sebastián Blasco habla de la T invertida con respecto a esto que bueno, habla. Seba Blasco es un grosso, lo voy a decir así. Es un psicólogo deportivo. Yo hice formación con él también. Eh, lo súper recomiendo. Tiene dos libros. eh, El camino del deportista y el otro tiene un nombre parecido, pero búsquenlo, Seba Blasco. Es súper interesante esto. Es súper interesante esto de vernos transversalmente. Cuando habla de la T invertida tiene que ver con eso, ¿no? Con esa base de la T invertida y que no tiene que ver con esa proyección que hacemos por ahí en el rol que tiene que ver en el caso del deportista, ¿no? Que obviamente que insume mucho tiempo, muchas energías. eh, Pero yo no lo estaría entendiendo, perdón. ¿Qué sería sí, específicamente lo de la T invertida? ¿Cómo lo podemos aplicar? y tiene que ver con esto de que la base tiene que ver con los otros aspectos que nosotros no nos nutrimos solamente por ejemplo, vamos a hablar del deportista, ¿no? No es solamente el deporte, ¿no? Está la familia, están los afectos, están los otros roles, digo, hay una base, es como un cimiento, tomalo como si fuera la base de una casa, de un edificio. Bien, Está la base que es ancha abajo y después ese crecimiento hacia arriba, y ese crecimiento hacia arriba depende de esa base. claro, Por eso es una T invertida. entiendo. Es Eh, interesante. ahí Sí, está sí, eh, detrás del Juan deportista el diciendo camino. esto de que es detrás del deportista y el camino del deportista. Excelentes textos. Súper claros, sencillos. Sí, Es interesante esto que está tan en auge, que se está reviendo y que se ponga en palabras. Digo, el deportista y las personas comunes, ¿no? Hablarlo, no estoy bien. ¿Qué me está sucediendo? Ni te digo un deportista, yo digo un deportista de elite, es muy fuerte la carga que tiene. mm, Esto que decías vos al pasar. Hay mucha gente que tiene muchas frustraciones en su vida cotidiana y descarga esa frustración con una persona que está practicando un deporte. Y las redes son muy salvajes en tremendo. este sentido. Y por eso le decís, y esto, vean, un ejemplo es el documental de Di María. ¿No? Mm, Ahora todos le hacen como hace Di María, el corazoncito, todos lo aman y lo quieren porque salimos campeón del mundo. Pero sí, fue criticado un montón y él cuenta ahí los hostil que han sido con él, con un chico que lo está dando todo y que está practicando un deporte. Y mucha gente pone su no realización y sus frustraciones descargándola con un pibe, porque son jóvenes, donde les exigen quizás lo que ellos no pudieron realizarse en su vida. claro. Por Y eso, viste, qué un importante montón, es justamente la mente, qué mente fuerte, qué acompañamiento tienen que tener, totalmente, que yo siempre digo poner en palabras, qué importante es la palabra, sí, ¿viste? Poner en palabras las emociones, para mí es, no sé, una de las cosas más importantes que hay, identificarlas, y cuando no podés identificar o ponerle un nombre, bueno, pedir ayuda, ¿no? Porque totalmente, si no salimos a la calle
y nos peleamos con el primero que se nos cruza, ¿entendés? Es como que no nos revisamos y hacemos esto en redes. Redes es terrible porque hacemos toda la descarga ahí, ¿viste? La gente está como todo el tiempo ladrando y decís, bueno, Sí, paremos un poco y veamos que el otro también tiene sus cosas. Y muchas veces yo he escuchado esto de que, no sé, son 11 tipos jugando a la pelota, cobran no sé cuánto. Y sí, pero ese tipo vuelve a la casa y debe tener un problema con la mujer, con los hijos, con el padre, ¿entendés? pero aparte de esto, yo siempre digo esto, ¿en qué momento se te ocurre que alguien quiera hacer algo mal? Claro, Imagínate, o sea, qué sé yo, ponele que qué sé yo, vamos, me erró un gol abajo del arco. ¿Quién se quiere errar un gol abajo del arco? Un sí, arquero, no. y si se comió un gol, viste, hay un montón de circunstancias, nadie, lo primero partamos de esa base, todos están queriendo dar lo mejor, Sí, sí, todos tal cual. están haciendo el máximo esfuerzo, y la primera persona que sabe que por ahí no le están saliendo las cosas como quisiera es el deportista. Y lo cargamos de un montón de tintas y de nuestras propias frustraciones. Y somos muy, hoy con las redes somos muy agresivos y muy, muy nocivos. Estoy Sí, hablando en plural, yo jamás lo fui, ni lo soy, ni me interesa. eh, pero, pero por eso hoy más que nunca el deportista necesita tener este tipo de herramientas. Pero digo, para tener una mejor performance, pero más allá del resultado, que es circunstancial y que justamente es un resultado, o sea, que depende de otro montón de cosas, para su día a día. Hay deportistas, el deportista en su máximo nivel es muy joven, es una persona muy joven, y le pedimos un montón. Y hay veces que llegan a la casa y no tienen ganas de hablar, no tienen ganas, padecen mucho de sí, determinadas tal cual. circunstancias, cuando la realidad también es que uno, como han dicho muchos, muchos profesionales, uno pierde más de lo que gana en muchos deportes. Nadie tiene, digo, en el tenis hay una charla maravillosa de Federer, eh, donde él cuenta que no sé si ganó, que 40 y pico, o sea, perdió más puntos de los que ganó. Estamos Bueno, hablando de hay un número muchas uno. historias así. Hoy leía una de Jordan también. Jordan que decía, Olvídate, no sé cuánto tuve que errar para llegar a donde llegué. Uno no nace siendo una estrella. Pero bueno, lo importante es que además, ahora estamos hablando mucho de los deportistas, pero el ser humano común, nosotros, los que no estamos en las grandes ligas, al menos hablo por mí, porque vos sí lo has estado, pero también es, che, estoy frustrado con esto del laburo que no me sale, tengo un problema con mi pareja o una situación con mis hijos. Bueno, buscar ayuda, ¿no? Y el coaching puede ayudarte y no ayudarte, sino acompañarte en un proceso para que puedas resolver algunas cuestiones. No nos metemos, eso yo siempre lo aclaro, no vamos a meternos en trastornos que tienen que ver ya con la psicología y otro tipo de cuestiones, pero sí podemos acompañarte en un proceso para que puedas autoconocerte, ¿no? Es de autoconocimiento y mejorar sí, tus vínculos, mejorar en el área laboral, mejorar en el deporte y en los objetivos que tengas en la vida. sí, y poner en palabras esto porque a veces cuando vos haces un proceso que es una gran conversación, Ujú. donde te hacen muchas preguntas, te ayudan a poner en palabras. A veces es, viste, como cuando, ¿cómo andás? Viste, mal, mal, mal. ¿Y qué es mal? ¿No? Estoy mal, estoy mal. ¿Pero qué te está pasando que estás mal? Claro, ¿No? Este ejemplo burdo, ¿viste? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en ese repensar y ver realmente qué es lo que te está pasando y por qué te está pasando eso. ¿Por qué te sentís de esa manera? Y muchas veces el solo hecho de verlo ya cambia. sí, sí, te abre un montón, o sea, te da O, muchas o- respuestas, porque aparte pensamos que estamos mal capaz por algo específico y en realidad es otra cosa, hay otro disparador, empezamos con las sí, preguntas, ¿viste? A bajarlo, a bajarlo, a bajarlo, ah, bueno, por ahí no era tanto como yo lo imaginaba y venía por otro lado. Acá hay un contacto que dice, entender que el otro intenta hacerlo mejor a veces es difícil. mm, Soy mamá de un nene que juega al básquet y el otro día situaciones de inacción le llevaron a un nene que se lesione.
Por eso a veces es difícil entender ciertas situaciones. Bueno, los niños también hay que trabajar Sí, mucho por los niños porque son los primeros que se frustran y muchas veces sí, abandonan la práctica sí, del deporte o lo que están el miedo haciendo. al error, hay mucho miedo al error en todos los deportistas, en todos, ¿eh? Desde niños, y hoy también está muy en auge hablar de esto que Mm, decíamos recién. No sé, juega al básquet este nene, mi hijo también, ¿no? Curry, que es uno de los mejores tiradores de la historia, tiene un porcentaje de menos del 40% de efectividad. O sea que mira, el 60% erra, ¿no? Y los chicos no se animan a tirar por miedo a errar, ¿no? sí. Y esto pasa un montón. Y después el tema de las lesiones, y acá me meto también en un ámbito súper interesante, que es que lo relaciono con muchas veces con la enfermedad para salir del deportista, ¿no? El cuerpo manifiesta. O sea, aquello que por ahí no logro poner en palabras y aquello que no Mm, logro resolver desde la mirada más filosófica del yoga, ¿no? Es como que, de lo más sutil se vuelve más denso. Cuando hay un pensamiento, cuando hay una emoción recurrente, que son energía y no circulan, se terminan materializando. Y exacto. esto es re común. En el deporte se ve, sabe la cantidad de lesiones que hay previo a una final o Mm. previo a un partido determinado. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No? Y bueno, sí, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Sí que puede ser. Bueno, yo tengo una Y experiencia con eso. No sé si te acordás del sí, año pasado. sí, sí, sí. Cuando empecé yo ahí, más Sí, porque allá de... pará, vos te tirás a menos, y ya que estoy lo digo, sos una gran coach, sos una estudiosa, sos una traga maravillosa, y se tira como que yo no hago deporte, es que metiste un montón de maratones, corriste la maratón de Nueva York, o sea, No, no, gracias. Bueno, gracias porque me estás tirando más flores de las que son. no, 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 es Pero me así. pasó el año pasado, voy a contar, yo me estaba preparando para la maratón de Buenos Aires. Y venía embaladísima, metiéndole y dale, que dale, que dale, que dale. Cuestión que unos meses antes me lesiono. Me enojé, me frustré, bueno, esto me generaba situaciones eh, con mi pareja, porque claro, él me quería ayudar y en ese querer ayudar yo por ahí me enojaba por su consejo, bueno, y así. Y cuando me calmé un poco y empecé a entender de dónde venían, yo soy muy de las prácticas de constelaciones familiares y la biodescodificación y un poco del coaching y que esto que el otro, me llevó a entender que en realidad, más allá de que yo había cosas que le estaba haciendo mal, era el miedo que a mí me generaba, esto de que, che, la voy a poder correr y si no llego, y si esto y si el otro. Entonces, mi mente estaba todo el tiempo, ¿no? Con la cabeza de que, che, y si no puedo, y si me lesiono, aparte era salir a correr, y si me lesiono, pues ahora tengo que correr cada vez más y aumentar el volumen. Y hoy entiendo que la mente me jugó una mala pasada. No Sí. quiere decir que en la práctica, vuelvo a decir, quizás yo, no sé, entrené más de lo debido, no descansé lo suficiente, pudieron haber un par de cosas, pero la mente es clave. Y hoy entreno con una conciencia de que es, che, bueno, hoy es día de descanso, es día de descanso, lo voy a hacer de esta manera, bueno, como con pasos mucho más conscientes, ¿no? Sí, Eh, si yo pongo el foco de atención solamente en el resultado, mm, me pierdo del proceso y me pierdo del disfrute, porque yo no puedo disfrutar algo que todavía no llegó. Y mi mente todo el tiempo proyectándose hacia adelante, lo único que voy a generar son ansiedades y un sí, la montón ansiedad. de cosas que no están buenas. Y por eso el foco tiene que estar en el proceso y en la base de esto yo lo hablo con muchos deportistas. O sea, estamos practicando o sea, salvo aquel que está haciendo una práctica deportiva por cuestiones X de salud o que lo mandaron, Mm, digo, el gran porcentaje elegimos una práctica deportiva porque nos gusta. Y no puede claro, ser que perdamos el disfrute. No claro. puede ser que no perdamos el disfrute. Yo a veces le digo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento le he dicho en alguno de los equipos con los que trabajo, no se olviden nunca que son esa nena que soñaba con jugar en primera y hoy está jugando en primera. Disfrútenlo. Es como que Años, llegaron años ahí y quieren más. claro, y de repente cuando te toca estar en el lugar donde estás, lo estás padeciendo. No, hay que Claro. disfrutar. Si esto pasa, digo, hay que disfrutar, porque después, si no, sucede que cuando el deportista se retira, se da cuenta de que estuvo un montón de tiempo dormido, proyectando su mente en un futuro que nunca llegaba. Claro. Entonces hay que anclar en el proceso y disfrutar del día a día, conectar con eso. Sí. Y pensar esto, hace
10 años atrás estabas soñando con el lugar que hoy tenés y hoy no lo estás disfrutando, ¿no? Totalmente. Siempre queremos un poco más. Pero bueno, acá volviendo a lo que nos decía esta chica Gaby, lo de los niños, qué importante es que los chicos tengan su acompañamiento, ¿no? Sí. Su coacheo. En el deporte, en la vida, En el en deporte, en el la vida. colegio, para mí Y los es papás como mi también. Los papás sueño también tienen que sí. asesorarse los papás. Pero, Porque por desconocimiento, por ahí también, esto que decíamos, a veces sobrecargan inconscientemente, sobrecargan mucho a los niños, mm, ¿no? Porque viste como que el niño tiene que jugar. sí, mi hijo es el Princi- mejor, mi hijo no principalmente, puede ser. principalmente un nene tiene que jugar, una nena tiene que jugar. La base del deporte es el juego. O sea, por definición, deporte es un juego reglado, es un juego con Ujú, reglas. Y el juego es para disfrutar. Entonces, principalmente un nene tiene que jugar. Por eso hay muchos deportes muy interesantes en algunos aspectos en la etapa formativa. Hay países súper interesantes, ¿no? Hoy Noruega está teniendo un montón de deportistas de élite reconocidos, ¿no? Desde Haaland, por ejemplo, en fútbol, nadadores, atletas de todos los niveles, pero hace mucho tiempo implementaron un sistema donde los chicos hasta menores no sé si son 12 o 14 años tienen que practicar obligatoriamente varios deportes, y esos deportes no son competitivos con tablas de posiciones, es jugar. claro. Y lo que hoy se cree, paradójicamente al revés de lo que se creía antes, están saliendo deportistas de recontra elite por esa formación, por esa base. Va más por ahí la cosa. Sí, porque no tienen la expectativa, ¿no? Totalmente. De alguna forma, porque estás justamente en un juego, estás jugando y estás disfrutando, no estás Y aparte pensando de en una tengo que formación más ser integral, superior. Claro, porque, exacto. a ver, esto ya, acá me voy a otro tema, ¿no? Por ahí no, pero cuando uno hace un deporte el deporte, un solo deporte en forma sistemática, trae desequilibrios, porque yo genero estímulos físicos, energéticos, mentales y emocionales en una sola dirección, Mm, principalmente físicamente, todos los deportistas, digo, eso ahí donde va por ahí el equilibrio también de la práctica de yoga también, ¿no? Depende del deporte que practicas, vas a tener acortamientos, porque vas a tener musculatura sobreestimulada y otra que está cortada, movimientos que no realizás o movimientos que realizás exageradamente, ¿no? Entonces, para la formación integral de una persona, lo ideal es que practique varios deportes. exacto. Bueno, acá lo que dicen es porque la competencia les permite jugar y disfrutar a veces. En acción del árbitro que no cobra las faltas y ello llevó a que un nene se lesione. Ahí es donde digo que es difícil entender que cada uno hace lo mejor en su rol. Bueno, sí, lo mismo, siempre ahí los adultos no interviniendo en el juego también. Sí, igual Pero ahí, mira, esto es por eso también tienen que hacer proceso los padres, ¿no? mm, Porque, y los chicos también, ¿no? En esto del círculo de inferencias. O sea, yo la decisión de un árbitro no la puedo manejar, entonces no tengo que poner tanta energía en lo que decide un árbitro. O sea, un chico y un deportista no puede poner todas las tintas en que le fue mal porque un árbitro cobró mal una jugada. El árbitro también está haciendo lo que le parece, lo que puede y lo que sabe. mm, Tengo que centrarme yo en mi propia performance. Eh, exacto. Sí, no podemos dejar tampoco o sea, que dependa que nuestros resultados dependan de un tercero, ¿no? Totalmente. De que si cobran o no cobran, si nos lesionamos o no nos lesionamos, es bueno hacer un poco de introspección, como en todo, introspección, para entendernos y ver de qué vienen las cosas que nos suceden y poder avanzar en nuestra propia transformación, ¿no? ¿Qué te Totalmente. parece? Es así. Bueno, Jorge, ya estamos por terminar, creo que está por terminar el tiempo. De vuelta, muchas gracias. Yo me olvidé que yo estoy charlando con vos, Tefi. Me olvidé tan para mí era una charla entre nosotros esta. Está muy interesante, pero vamos a hacer otras. Obviamente que vamos a hacer Obvio. otras. Este fue el primero en mi página, así que te súper agradezco por el tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento. Ojalá se enganche mucho más gente en estos procesos que estamos haciendo, que para mí es hermoso, el estudio de las emociones, de la mente. Y bueno, estamos para darle un servicio a la comunidad, ¿no? Totalmente.
Escúchame, para los que se engancharon de mi lado, ¿cómo es la página tuya? Degiro.coaching. Sigan a degiro.coaching. Estoy Así ya haciendo un pasa. sorteíto ahí de un libro, así que Ah, métanse a participar. no lo vi Eh, eso. Ahora me voy a enganchar a ver si me gano el libro. es el libro de El monje que vendió su Ferrari, de desarrollo Hermoso. personal. Uno de los primeros libros con los que, mira, en este proceso me enganché. Este, Tremendo, sí, tremendo librazo. es y las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Ese también está buenísimo. Hermosos Hay varios libros. ahí y Sí, yo particularmente me enamoré de este libro y hermoso. considero que todo ser humano tiene que leerlo, así que me Ese de los comprometí libros, hoy que hablamos de a- mi proceso en Guatemala sí. solo, ese fue de los libros que me fui a Ah, comprar y sí. que leí y que me empujaron a todo esto. Bueno, qué bueno que haya alguien que me acompañe a recomendarlo porque es un librazo, Está realmente. buenísimo. Es Sí, para sí. tenerlo, para volver a leerlo, marcarlo y te abre la cabeza, es para introspección, bueno, nada, tienen que leerlo. Así que Hay que lo voy a leer. estar regalando, motivo por el cual se Bien. tienen que anotar y participar ahí así, nada, se lo ganan y empiezan a leer un poco de esto tan Está hermoso que buenísimo. hacemos nosotros, ¿eh? Totalmente. Bueno, gracias a los que se conectaron, gracias, gracias. Gracias, gracias. Y los que van a ver después también pueden hacer sus preguntas, dejarlas ahí. Y va a haber más de esto, ¿no? Sí, totalmente. Estamos al Totalmente. servicio de la comunidad. Hay que difundir. Gracias, Bueno, Steffi. Jorge, te manda un beso enorme. Muchas Beso gracias. enorme. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos.